Que en este momento se está con nosotros Wilfredo Chávez, procurador del Estado, a quien lo saludamos. Procurador, ¿cómo está? Muy buenos días. Edison Restrepo lo saluda. Buenos días, Edison. Un saludo al país. Estamos atentos a la entrevista con el canal Aviala, por supuesto, con todo cariño. Buen día. Muchísimas gracias por permitirnos estos minutos y atender justamente para esta entrevista. Procurador, de entrada le hago la pregunta, ¿cómo está el estado actual de la Procuraduría? La Procuraduría es una institución a la que hemos podido, entre comillas, recuperar, tomando en cuenta que tenía una función que era ajena a su naturaleza constitucional, naturaleza jurídica. Actualmente la Procuraduría cumple las funciones de defensa nacional e internacional de los intereses del Estado, hace precautela de aquellos a través de servicios de seguimiento a los abogados del Estado, hacemos una permanente capacitación, estamos en cursos online ahora de capacitación y de refuerzo de los nuevos profesionales que se han incorporado, por ejemplo, a la gestión pública con el cambio de autoridades subnacionales. Estamos en una campaña de procesos judiciales de defensa hacia el Estado, a su favor, y por supuesto en casos relevantes estamos participando en ello. Tenemos varios arbitrajes en curso, los cuales solventemente están siendo trabajados por la Procuraduría y los bufetes internacionales que se contratan en este tipo de casos, y estamos, creo, en una posición solvente, le decía, para poder sacar adelante esos procesos internacionales que vienen de diferente arraigo, naturaleza, pero en todo caso estamos pues para esa función. La institución está funcionando con normalidad por la pandemia, día por medio, con teletrabajo. Sin embargo, las funciones son, creo que, relativamente normales en los resultados que tenemos hacia adelante, y esperemos dar un informe completo de gestión en el mes de noviembre, que cumplimos un año, pero en este medio año que estamos ya puedo dar unos buenos resultados de avance de nuestra institución. Procurador, bien lo mencionaba, se ha recuperado justamente el rol. Antes de recuperarlo y ante esta nueva etapa que se viene de ahora en adelante, ¿cuáles han sido esas falencias o cuáles han sido esas irregularidades que se han podido notar y que hay que cambiar? Pues lo más relevante que hemos encontrado en la Procuraduría ha sido que teníamos una institución que durante un año no había, por ejemplo, realizado los pagos a los bufetes internacionales en los diferentes arbitrajes que tenemos, lo que ha dejado, decimos los abogados, en indefensión a la Procuraduría, al Estado en general, pues somos la representación del Estado a nivel internacional, nos dejó en indefensión. Lo más grave es que habían los recursos económicos para realizar esos pagos, obviamente todos fiscalizados, todos deben ser trabados en cuanto a su naturaleza, en cuanto a su costo, y todo ello no se ha hecho. Y hemos creado desconfianza en los bufetes internacionales, y felizmente ha habido el cambio en el mes de noviembre, porque un par de meses más y el Estado podría haber perdido algunos procesos judiciales realmente importantes para el país. Hemos retomado de inmediato, ese es un tema. En el tema institucional mismo, unos días antes de que quien habla ingrese al cargo, se han realizado pagos que hemos denunciado irregulares. El 30% de nuestro presupuesto fue pagado en 18 días apenas, desde que ganamos las elecciones hasta la posesión de la nueva autoridad. El día de que me estaba posesionando, el día antes, se pagaron 90.000 bolivianos en viáticos. En fin, una serie de cosas que hemos puesto en orden. Tenemos pendiente varios informes de auditoría. Infelizmente eso no avanza, la auditoría es muy pesada. En todo caso, vamos a esperar sus resultados con paciencia, y en su caso veremos formas alternas todavía de enjuiciar, ¿no?, a la gente. Han habido servidores que no se han portado a la altura del cargo. Ambos procuradores han tenido serios problemas en cuanto a su trabajo y sobre todo en cuanto a los resultados que el país espera de un procurador. El procurador hace la defensa del Estado dentro y fuera del país. Es quien organiza, es el abogado del Estado, para que entienda la gente. El abogado del Estado no puede descuidar a su único cliente, que es justamente el Estado, que representa a todos los bolivianos, en municipios, en gobernaciones, en casos relevantes, a nivel general, estatal, interno, en fin, y en diferentes materias, civil, penal, ¿no? Pues nosotros participamos de eso, hemos organizado el equipo a nivel nacional, bueno, y lo que le informo es lo que hemos encontrado en la Procuraduría. Bueno, otro de los temas, procurador, que también hay que resaltar es que en la etapa del golpe de Estado, justamente cuando a la cabeza estaba Yanine Áñez, se hablaba de persecución justamente a la Procuraduría. Este tema, ¿cómo ha avanzado? ¿Cómo lo vemos de ahora en adelante? La Procuraduría ha redimensionado su rol
estrictamente al mandato constitucional. Nosotros no podíamos participar en temas de persecución política, que era eso, ¿no? Muchos luego se han iniciado procesos que no han tenido resultado, justamente porque no había materia para continuar con ellos. Han tenido un año entero, no son 10 meses, son 12 meses que han tenido para poder hacer las averiguaciones, indagaciones, el supuesto fraude electoral que jamás lo han demostrado. Una sola acta no ha sido tachada de fraudulenta. En fin, una serie de temas que han tenido la oportunidad de hacerlo para enjuiciar a ex autoridades del gobierno del expresidente Evo Morales. Y a quien le habla, incluso todos hemos sufrido la persecución política que ha ejercido el gobierno inconstitucional de facto de Yanine Áñez y quienes le secundaban, que están seriamente comprometidos en su conducta actualmente, como todo el país conoce, por gravísimos hechos de corrupción. Procurador, de ahora en adelante, ¿cuál va a ser el objetivo? ¿Cuál es el plan de trabajo a realizar? El objetivo principal, ¿cuáles van a ser las primeras falencias que se van a subsanar para volver a alinear justamente la Procuraduría? Bien, en este año hemos priorizado un tema que estaba un poco descuidado, muy descuidado, que era el tema de los sistemas. Mire, hemos entrado a la era de la tecnología con las TICs, tecnologías de información y comunicación, pero la Procuraduría tiene equipos de hace 10 años atrás, no se han renovado equipos, entendemos que hay austeridad, por supuesto, pero este año estamos haciendo un esfuerzo realmente grande para renovar varios sistemas que tenemos de comunicación interna, para tener audiencias digitales a nivel de tribunales internacionales y otros más, y a nivel interno también tener una comunicación que, si bien es una inversión, luego nos evita los gastos de viajes y otros más, que de hecho estamos casi hemos suprimido al 100% en la Procuraduría por la pandemia y además por un tema de austeridad que ha instruido el presidente Lucho Arce. Si hay viajes van a ser los necesarios, que estamos haciendo justamente eso, nada más, digamos, ¿no? Y estamos priorizando el tema tecnológico, aparte de ajustar un ajuste serio que hemos hecho internamente de nuestro presupuesto, y hemos priorizado lo que corresponde a la Procuraduría, defensa y precautela de los intereses del Estado, y bueno, estamos tomando serias medidas económicas, tenemos un equipo solvente que nos apoya en esa gestión. Bueno, también tenemos que resaltar otra de las informaciones y que también tenemos que tener de conocimiento. ¿Cuánto ha pagado hasta ahora Bolivia con respecto a los arbitrajes internacionales? ¿Cuánto ha ahorrado o cuánto ha malgastado en dado caso de lo que haya pasado durante el gobierno de facto? Bien, el gobierno de facto, bueno, hemos tenido grandes problemas. Tenemos un juicio, por ejemplo, un juicio de responsabilidades que ha iniciado ya el gobierno con relación al desembolso de un crédito del Fondo Monetario Internacional, que es absolutamente contrario a la Constitución, porque no ha cumplido el voto constitucional que obligaba al permiso de la Asamblea Legislativa Plurinacional, por ejemplo. Ese contrato nos ha ocasionado por lo menos 26 millones de pérdidas solo en ese acto. Empero ahora estamos en otros procesos que están a nivel nacional e incluso uno a nivel internacional con bastante saga que cada día nos sorprende más, en el que también tenemos que recuperar los dineros de los bolivianos que han sido burlados por actos de corrupción. Entiéndase, es un rol que hacemos no por persecución política, lo hacemos porque los bolivianos necesitan recuperar el dinero que ha sido mostradamente, de forma demostrada, han sido burlados por actos delincuenciales. Si hay esos casos, los vamos a hacer. Hay varios temas, Entel, yacimientos, BOA, donde participa la Procuraduría para recuperar los recursos. La cuantificación no la tengo al momento, de hecho se la va a tener únicamente cuando estemos ejecutando las sentencias y tenga que repararse el daño hacia los bolivianos. Cada caso donde vamos hay un caso de daño al Estado. Es increíble cómo se han desembolsado recursos de manera tan franca, tan abierta, sin los controles necesarios, aprovechando inclusive decretos en la pandemia. Son casos realmente que han lastimado al país, respiradores 1, respiradores 2, donde se ha visto había corrupción, y en esos casos sí intervenimos nosotros y vamos a dar cuenta seguramente en nuestro informe de cómo hemos avanzado hasta el mes de noviembre, y el informe de medio año también lo haremos sin duda. Procurador, y ante esta situación surge la pregunta, ¿cuánto podríamos recuperar? Bien, en los juicios que tenemos entablados, la idea es recuperar todo el patrimonio burlado a los bolivianos a través de acciones. Una vez concluida la acción penal, se inicia la acción de reparación de daño, que es una reparación que permite el procedimiento penal para que recuperemos los dineros. Todos los dineros que han sido burlados en concepto deberían ser recuperados, ni un centavo debería
evacuarse de las arcas del Estado. Y lo vamos a hacer, es una tarea complicada, pero estamos obviamente coordinando con las otras autoridades del Ministerio Público, tienen que participar los ministerios del Estado, del órgano ejecutivo también, y otras entidades que han sufrido la burla de sus recursos económicos en tiempos de pandemia, que es lo que más nos ha ofendido, creo, a los bolivianos el año anterior. Pero, procurador, perdone que le insista, en cuanto a cifras, ¿podríamos dar algún aproximado del monto? Veremos caso por caso, ¿no? Bueno, el último caso, por ejemplo, tenemos 2.3 millones de dólares que se tienen que recuperar como base para el Estado boliviano, como base, ¿no? Y luego el dinero es redituable por concepto, habrá que ver cómo esto se va a distribuir en cuanto dure el proceso. Hablaba del caso gases, por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos una cifra que está determinada por un informe internacional que conocíamos, por referencia que existía ese sobreprecio, pero no en la dimensión que ahora se conoce, puesto que no contábamos con otros elementos con los que ha contado la investigación internacional. Ahí tenemos 2.3 millones. Donde se vaya, hay daño al Estado, teníamos que hacer un recuento de casos, le doy solamente un dato. Bueno, otro de los temas que también debemos abarcar, procuradores, acerca de este informe que ha remitido justamente la Procuraduría ante el Alto Comisionado de los Derechos Humanos. ¿Podemos tener un poco de conocimiento? ¿Qué indica este informe? ¿Cuál es su finalidad? Hemos realizado un informe a la Alta Comisionada de Naciones Unidas a requerimiento de esta entidad. Es un informe que hemos presentado a finales del mes de abril, y hace un mes, un poco más, en el que hemos hecho conocer la posición de la Procuraduría con relación a los hechos de octubre y noviembre de 2019. Hemos determinado, con base en los antecedentes, en las declaraciones, en la información oficial que contamos, en primer lugar, que no ha existido, creemos, ningún fraude electoral. No ha sido demostrado judicialmente, no se ha mostrado una sola acta por parte de quienes han argumentado fraude. Han tenido un año para hacerlo, no ha habido fraude, no lo han demostrado. Ha habido un informe absolutamente inconsistente de un grupo de la OEA, de ex autoridades, normalmente son de órganos electorales, que han establecido supuestamente irregularidades, pero no nos ha mostrado jamás una auditoría, que es lo que queríamos saber los bolivianos. Han maniobrado este informe y han generado luego un golpe de Estado de inmediato, que estaba gestándose, como sabemos, organizado mucho tiempo atrás por fuerzas conservadoras, por fuerzas de derecha. Eso también dice el informe, golpe de Estado, no fraude, golpe de Estado. Y además hemos indicado quiénes son los actores del golpe y cómo han participado. Eso ha molestado mucho a mucha gente. Nos decían, ¿cómo es posible que se afirme por el procurador, por ejemplo, que no hayan renunciado ciertas autoridades? Efectivamente, y lo reitero, estimado compañero, lo que ha ocurrido es que el procedimiento normativo, constitucional y legal, además, obliga a que una renuncia deba ser presentada por escrito, y esta renuncia debe ser considerada por el órgano competente. Luego de aceptada, recién se pasa a la siguiente autoridad, por ejemplo, la Asociación Constitucional, hecho que no ha existido. Hemos desbaratado el supuesto tema de la vacancia, porque vacancia no ha existido. Al existir renuncia, inhibe cualquier otra posibilidad de consideración de alejamiento del cargo de la ex autoridad. Han habido varios precedentes que los he mencionado. He mencionado sentencias constitucionales en cuanto a la forma de renuncia, en fin. Hemos desbaratado las tesis que hacía creer la prensa mayoritariamente ofrecida al golpe de Estado, esa prensa que había desvirtuado las muertes, las masacres, en fin, y poco más. Querían hacer creer a la gente que se habían disparado entre los mismos manifestantes, y eso era totalmente falso, como se han demostrado en informes internacionales, incluido obviamente Naciones Unidas. En fin, hemos hecho un trabajo que no le ha gustado a mucha gente, pero un trabajo que había que hacerlo para el país. Este informe ha sido presentado, no sabemos todavía el curso que va a tener, porque realmente Naciones Unidas va a recabar varios informes y sacará tal vez una conclusión, pero en todo caso hemos cumplido con la historia también, al dar cuenta de nuestro concepto de la verdad de lo ocurrido en octubre y noviembre de 2019. Procurador, algo que se ha estado escuchando y que muchas voces lo afirman, de que en su momento la Procuraduría se habría convertido como en una especie de abogado del movimiento al socialismo en la era justamente del gobierno del expresidente Evo Morales. Ante esta situación, ¿qué opinión le refiere? Mire, es algo que se ha manejado como una muletilla sin ningún fundamento
jurídico, menos un argumento de fondo. La Procuraduría tiene un mandato constitucional del que no puede salirse, es una camisa que tenemos, que debemos manejarla con bastante responsabilidad. Nosotros, por lo menos, hemos identificado claramente los problemas. Antes han existido otros procesos en los cuales se ha defendido, por ejemplo, procesos contra el Estado en los casos de nacionalización, que eran necesarios. Mucha gente nos decía, pero ¿cómo estamos yendo a arbitrajes? Sí, hemos ido a arbitrajes y sí también se han tenido que cumplir con algunos laudos arbitrales. En gran medida los procesos han sido objeto de acuerdo entre partes, pero los que no han llegado al laudo y el Estado ha cumplido el laudo arbitral que han emitido los tribunales internacionales. Pero eso es absolutamente equidistante del beneficio que ha obtenido el país. Es claro que el país, al haber nacionalizado, por ejemplo, los hidrocarburos, ha recibido una renta petrolera increíblemente mayor a la que recibía. Recibíamos una migaja. Actualmente recibimos la gran parte de lo que corresponde a la explotación de hidrocarburos en el país. Eso no había si no había nacionalización, y si una parte ha ido a pagar a las empresas que tenían acciones dentro del Estado o que eran las que administraban las empresas entonces privadas, transnacionales, internacionales, petroleras, sí les hemos pagado. Pero eso ha sido suficientemente cubierto con el resultado de la nacionalización y de bonanza que hemos tenido gracias a eso por la visión estratégica que tuvo el gobierno. Si eso es ser abogado del presidente Evo Morales en su momento, ha sido seguramente. Y quien le habla en el golpe de Estado como abogado libre, sí ha patrocinado al expresidente Evo Morales en algunos procesos que ha tenido, y además en defensa, obviamente, porque podía hacerlo libremente, eso no estaba vedado. Nosotros no hemos demandado internacionalmente al Estado y en consecuencia quien le habla por lo menos jamás ha estado impedido de ejercer este cargo, que es otro cuestionamiento que se ha hecho, porque ven en el procurador, ven en una persona que no va a dudar en establecer responsabilidades y en llevar a tribunales internacionales a quienes le han causado daño al Estado. Eso advierte seguramente la derecha conservadora y sus voceros, pero seguramente nos vamos a ver en otros escenarios también con ellos, porque la vida es larga y tenemos varios procesos pendientes contra muchas personas. Esperemos que la justicia se imponga, y particularmente quien le habla está totalmente actualmente, desde que estoy en el cargo, estoy alejado de cualquier tipo de patrocinio personal a cualquier persona. Procurador, hablando un poquitito en el contexto del exministro Arturo Murillo, en su momento el abogado y en su momento también quien era procurador justamente general del Estado, Alberto Morales Vargas, en su momento él decía y justificaba la compra de gases lacrimógenos. Ante esta situación, también, ¿cómo va a actuar de ahora en adelante la Procuraduría? Bueno, lo primero es que este señor tendrá que declarar por qué ha dicho eso. El caso Gases, entre otras, ha provocado la salida del anterior procurador, que tampoco, por supuesto, en mi concepto había cumplido sus instrucciones a cabalidad, y eso hay que ver. Estamos justamente viendo qué es lo que va a ocurrir, no solo en este caso, también en otros casos. El señor Morales tendrá que dar cuenta de por qué ha expresado esas palabras y por qué ha detenido las investigaciones, los requerimientos que se ha realizado la Procuraduría. Así pues, así se encubría la dictadura, y tenía gente servil, gente que se mofaba de los bolivianos y pensaba que nunca iba a terminar la dictadura. Nosotros hemos llegado, y creo que el país, la democracia, le pide cuentas al señor Alberto Morales sobre sus declaraciones y su accionar de absoluto encubrimiento a este caso terrible caso de robo al Estado en tiempo de pandemia. Mientras los bolivianos estábamos cerrados, ellos estaban haciendo pagos a nivel internacional usando al Banco Central. ¿Por qué Alberto Morales en su momento ha encubierto aquello? Tiene que dar cuenta a los fiscales. ¿Qué interés había? ¿Quién ha propuesto a Alberto Morales para ser procurador por un tiempo tan corto, y en ese corto tiempo tanto daño al país? Y eso, que las respuestas las tiene que dar ante la autoridad jurisdiccional, ante el Ministerio Público, en su caso, para saber también su grado de participación en este caso realmente asqueroso, que es el caso del señor Murillo y la compra de los gases lacrimógenos. Procurador, queremos agradecerle por estos minutos. Sabemos que es un hombre también muy ocupado. Gracias por toda esta información brindada, y esperamos tenerlo en una pronta oportunidad para seguir hablando más temas y de los trabajos que está realizando en esta nueva gestión.
Muchas gracias, un saludo al canal, siempre dispuesto al canal Aviala por ser un canal democrático y que jamás abandonará sus valores. Muchísimas gracias, buenos días. Muchísimas gracias. Estaba con nosotros Wilfredo Chávez, el Procurador General del Estado, hablando acerca del trabajo y las irregularidades que se habían presentado justamente en la Procuraduría.